¿Qué haces, Tri? Hoy te voy a contar acerca de un tal Giuseppe Morello y créeme, vas a flipar en colores. Giuseppe Morello, un nombre que resuena en los anales de la historia criminal de Estados Unidos como uno de los primeros y más influyentes jefes de la mafia. En la era moderna, nacido el 2 de mayo de 1867 en Corleone, Sicilia, Morello pasaría a ser conocido como el padrino de los padrinos, un título que refleja su posición de liderazgo en el submundo del crimen organizado en Nueva York a principios del siglo XX. Morello creció en un entorno donde la violencia y el crimen eran moneda corriente. Sicilia en esa época estaba plagada de pobreza y corrupción, y la mafia siciliana, conocida como la Cosa Nostra, tenía un control casi absoluto sobre la vida de sus habitantes. Desde joven, Morello estuvo expuesto a este ambiente y rápidamente se convirtió en parte de él. En la década de 1890, Morello emigró a Estados Unidos, como muchos otros sicilianos en busca de una vida mejor. Se estableció en la ciudad de Nueva York. Específicamente en el Lower East Side de Manhattan, donde se unió a una creciente comunidad de inmigrantes italianos. Pronto, comenzó a involucrarse en actividades criminales, estableciendo un pequeño imperio del juego ilegal y extorsión. A medida que su influencia crecía, Morello comenzó a expandir sus operaciones. Fundó la llamada Mano Negra, una organización clandestina que se dedicaba a actividades delictivas como el contrabando de alcohol, el juego y la extorsión. La Mano Negra rápidamente se convirtió en una de las pandillas más temidas de Nueva York, infundiendo miedo en la comunidad y corrompiendo a las autoridades locales. Sin embargo, el verdadero ascenso de Morello llegó con la llegada de la ley seca en 1920, con la prohibición del alcohol. El crimen organizado en Estados Unidos experimentó un auge sin precedentes, y Morello supo aprovechar esta oportunidad para expandir aún más su imperio. Controlaba una gran parte del tráfico ilegal de alcohol en la ciudad, acumulando una enorme riqueza y poder en el proceso. Pero la carrera criminal de Morello no estuvo exenta de conflictos. En medio de la violenta lucha por el control del crimen organizado en Nueva York, se encontró en guerra con otras pandillas rivales, como la de Salvatore Maranzano y Joe Masseria. Esta lucha alcanzó su punto álgido en la Guerra de las Castellammarese en la década de 1930. Una sangrienta confrontación que dejó un rastro de muerte y destrucción en su estela. A pesar de sus esfuerzos por mantener su dominio sobre el mundo criminal, Morello eventualmente fue atrapado por las autoridades. En 1931 fue arrestado y acusado de extorsión. Fue condenado a 30 años de prisión, pero solo cumplió unos pocos antes de ser liberado por buena conducta. Después de su liberación, Morello se retiró de la vida delictiva y se alejó de los reflectores. Se retiró a una vida más tranquila, lejos del bullicio de la ciudad, y murió en relativa oscuridad en 1936. El legado de Giuseppe Morello perdura hasta el día de hoy como uno de los primeros capos de la mafia en Estados Unidos. Su astucia, brutalidad y determinación lo convirtieron en una figura legendaria en el mundo del crimen organizado. Aunque su reinado fue violento y brutal, su nombre sigue siendo recordado como uno de los pioneros del submundo criminal en América. Su vida es un recordatorio sombrío de los peligros y las tentaciones del poder desenfrenado, y su historia sigue siendo objeto de fascinación y estudio en la cultura popular. Así que rodando y rodando, Giuseppe Morello con todo se fue quedando. Dale like al video, deja comentario y suscríbete, Tri, que te vamos a encontrar donde sea.